Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos en esta nueva semana. Estamos comenzando con mucho optimismo, creyendo que los triunfos, sobre todo para San Marcos de Arica, van a seguir. Vamos a repasar todo lo que el fútbol, el deporte en general nos ha arrojado este fin de semana. Así que desde este minuto sean todos bienvenidos al bloque deportivo de Notivisión. Vamos a partir precisamente con nuestro San Marcos de Arica. Ya está entre los 16 mejores de la Copa Chile, ha logrado acceder a octavos de final, dejando en el camino a un muy difícil rival. Hablamos de Deportes Iquique, no solo es el clásico rival, no solo es el clásico del norte, además es un equipo que, hablo de Deportes Iquique, que viene trabajando bastante bien de la mano de Jaime Vera, un equipo que está muy enlazado en todas sus líneas, un equipo que está muy trabajado, un equipo que independiente de los nombres de los jugadores, de los nuevos, de los que se van, es un equipo que asimila muy bien la idea de su cuerpo técnico y no por nada está jugando Copa Sudamericana, este año ha jugado Copa Libertadores, viene hace 2 o 3 torneos siendo protagonista en el torneo nacional, en algunos de ellos peleando el título mano a mano con los grandes. Entonces hablamos de un rival muy calificado, un rival, usaría yo la palabra a esta altura, de mucha jerarquía ya, con jugadores interesantísimos dentro del rectángulo de hierba. Entonces creo que méritos absolutos de San Marcos de Arica, que gana por un 2-0 acá de local y va a defender ese resultado, y aunque ayer cayó por un gol que se lo marcan en el minuto 47. Aún así le sirvió para pasar a la próxima ronda en la sumatoria global de estos 2 partidos. Me parece muy bien por San Marcos de Arica, porque desde que lo vimos acá en Arica y luego en Iquique, nos parece un equipo que, a diferencia del torneo anterior, está dando señales de mucha solidez, está dando señales de mucha regularidad. La imagen que deja San Marcos de Arica en estos 2 primeros partidos, y no lo estamos diciendo exclusivamente por el resultado, sino que la imagen que San Marcos de Arica, bien digo, deja en estos 2 primeros partidos es que es un equipo regular en lo individual y por una consecuencia lógica es regular en lo colectivo. En el fútbol siempre la regularidad de un equipo pasa por los rendimientos individuales. Si el futbolista es regular, el equipo también lo va a hacer por una consecuencia lógica. Le llamamos regular a que un jugador profesional debe estar en condiciones de rendir entre notas 6 y 7 de manera periódica. No es posible que un futbolista un partido juegue con nota 7, sea sobresaliente, y ese mismo futbolista con el mismo físico, con la misma capacidad técnica, en el próximo partido juegue con nota 2. O sea, el futbolista no puede pasar de hacerlo extraordinario a tener un partido horrible la próxima semana. Por lo menos los jugadores que marcan diferencia son los jugadores que mantienen cierta regularidad, esto es nota 6 a 7 partido a partido. Y este tipo de futbolistas le permite también tener a equipos regulares, equipos que no le pasa como, por ejemplo, tuvo partidos claves San Marcos de Arica en la temporada anterior, que hacía un extraordinario partido, le ganaba a un gran rival y después perdía con uno que venía colista, con uno que, sin desmerecer en el papel, no debió ser una gran amenaza. Entonces habla de la irregularidad. La señal que San Marcos da en estos 2 primeros partidos, por lo menos los que hemos visto al iniciar este segundo semestre, es de un equipo sólido en todas sus líneas y de un equipo que alcanza rendimientos individuales regulares y por lo tanto se plasma en un rendimiento regular colectivo. Muy parejo en todas sus líneas, con una defensa que está actuando con bastante solidez, con un mediocampo que está marcando diferencias, tiene un buen pie, tiene buena marca, buen sentido táctico, y bueno, y de la mitad hacia adelante con jugadores hábiles, con jugadores que hacen diferencia, con jugadores que son desequilibrantes, con jugadores que tienen gol, con jugadores que tienen un buen trato de balón. Si acaso las dudas van a empezar a pasar por si realmente hay el recambio para cuando los jugadores llamados a ser titulares no siempre estén en condiciones. El torneo es largo, hay expulsados, hay lesiones,
Entonces también entra a tallar otro factor, que es el factor de la conformación de un plantel y no solo. Por ahora, y no solo un buen equipo, por ahora San Marcos de Arica muestra un buen equipo. Hay que ver si logra consolidar también un buen plantel para que cuando un Renato González, cuando un Sebastián González, cuando un Silva, cuando un Pozo no estén, a ver si hay jugadores que estén a la altura. Lo ideal para todo técnico es que cada vez que venga un recambio desde la banca o partido a partido, no se note de la diferencia con el titular. Se le mentaliza al jugador que en algún momento le toca hacer alternativa para que pueda rendir tal y cual como el que en su momento está siendo el titular. Y así se van conformando buenos planteles. Por lo menos es la señal que está dando San Marcos de Arica en estos primeros 2 partidos del segundo semestre, que siempre va a ser muy bueno comenzarlo bien y en este caso accediendo a los octavos de final de Copa Chile y el mérito absoluto de San Marcos, dejando afuera un rival de mucha categoría, un rival de mucha jerarquía, con nombres interesantes de primera división. Entonces creo que mérito total de San Marcos, mérito total de su cuerpo técnico. Siempre dijimos que lo de Pereira es un buen entrenador, trabaja bastante bien, es disciplinado, es buena persona, que no es un factor exento, sino muy inclusivo dentro del fútbol, pero que si acaso el asterisco estaba en su experiencia, pero se lo va dando el tiempo, aparentemente la va adquiriendo y la va adquiriendo con bastante rapidez y ya también entonces se empieza a notar que el equipo empieza a leer y a creer en el mensaje del técnico, a asimilar su idea táctica y futbolística y entonces los resultados comienzan a darse como una consecuencia lógica. Por lo menos un buen síntoma para esperar lo mejor de San Marcos de Arica en este segundo semestre. La ilusión, por supuesto, siempre de volver al fútbol de honor, pero también hay que ser objetivos. San Marcos necesita un plantel mucho más competitivo que el que tiene. No tiene un mal plantel, no tiene malos jugadores, tiene buenos jugadores, tiene buenos profesionales, pero repetimos, el torneo es largo, por lo tanto no siempre están los mismos 11 que rinden bien, o los 12 o 13 que rinden bien en su momento, que van rotando. San Marcos necesita 15 o 17 jugadores de primer nivel que estén en condiciones de sostener un torneo difícil, como es el torneo de la segunda división o de la primera vez. Siempre fue un torneo duro, siempre fue un torneo exigente, se lucha mucho, muy friccionado. Por lo tanto, eso demanda de un plantel más completo y por cierto mucho más competitivo. Pero muy bien por San Marcos de Arica, ahora esperar el comienzo del torneo de transición y por supuesto cuando se empieza de esta manera, claro que hay mucha más expectativa, claro que hay mucha más esperanza y claro que se empieza con otro ánimo y el factor anímico, sobre todo en el fútbol de alto rendimiento, claro que juega un rol determinante. Bien, nos vamos a lo que ocurrió este mediodía del domingo en el Estadio Nacional, en esta bullada final de Supercopa. Decimos tan comentada porque tenía ingredientes que lo hacían mucho más sabroso, ¿no? La crisis de Colo-Colo, el crédito que se le acababa a Pablo Guede, la presión era absoluta de Colo-Colo, los rumores de que Paredes podía jugar su último partido por Colo-Colo. Lo cierto es que en cuanto a lo futbolístico fue un muy buen espectáculo, fue un muy buen partido de fútbol. Creo yo en mi criterio personal que el abultado resultado no necesariamente refleja lo que ocurrió en el campo de juego. Creo que Católica hizo dentro de todo un buen partido, tuvo errores garrafales, como por ejemplo que le conviertan 2 goles en 5 minutos. Inconcebible para un equipo que pretende no solo consolidar y confirmar su buen proceso y trabajo en el medio nacional, sino que en su deuda, ¿no? A través del medio internacional. Entonces no se le puede permitir a un equipo que tiene ese tipo de aspiraciones a que le hagan 2 goles en una final en menos de 5 minutos. Errores como eso, pero a partir de allí Católica hizo un buen partido, se paró bien, de hecho empezó el partido ganando, de la mitad del campo de juego hacia arriba tuvo un Bonanote que, a diferencia de todos los otros partidos con Colo-Colo, que fue totalmente anulado por Pavés, en esta ocasión jugó con bastante libertad,
fue una de las mejores figuras, sobre todo en el primer tiempo de la Universidad Católica, pero creo que el factor que le jugó muy en contra a la Universidad Católica tuvo que ver con Santiago Silva, un centro delantero que, si bien es cierto, es luchador, su entrega no es cuestionable, se entrega al 100%, pero lo cierto es que a él se le trajo por ser un goleador y para que haga goles. Y tuvo 3 ocasiones claras de gol en una final que perdió. Yo diría que, aunque fue unas buenas atajadas del meta de Colo-Colo, yo diría que fue más error de Santiago Silva que méritos del arquero de Colo-Colo. Y para un jugador de su talla, al que se le trae para precisamente ser el goleador, creo que no se le puede permitir. Eso terminó finalmente costándole el triunfo a la Universidad Católica. A partir de allí, por el lado de Colo-Colo, Colo-Colo fue tomando confianza, anímicamente se vio golpeado por el primer gol. Sin embargo, tenemos que hacer un paréntesis en esto. De mitad de cancha hacia arriba, Colo-Colo tiene 3 monstruos. Tiene 3 jugadores de absoluto primer nivel. Hablamos de Paredes, hablamos de Valdés y hablamos de Valdivia. Y contra eso, la verdad es que es muy poco lo que puede hacer una defensa, no solo la de Católica, sino de cualquier equipo que va a tener que enfrentarse a este trío en el torneo nacional. Tiene un Paredes que es letal, un Paredes que sabe jugar, que sabe moverse, que tácticamente es inteligentísimo. Eso que usted ve en la televisión, que siempre está solo, que siempre está definiendo, bueno, eso tiene un inicio, tiene un origen. Y eso tiene que ver con una inteligencia táctica del jugador que sabe siempre encontrar los espacios. A veces el televidente simplemente ve que siempre Paredes está solo y en posición de gol. Pero cuando usted aprende a leer el fútbol, no es una casualidad, es el resultado de un hombre que es tremendamente inteligente en su cultura táctica y que por lo tanto siempre está ubicado donde tiene que estar y siempre sabe encontrar los espacios. Y si va a tener detrás a un jugador de una velocidad mental tan impresionante como Valdivia y a un jugador que es tan lúcido para crear e iniciar la jugada e incluso darse la fuerza para terminarla como el Pájaro Valdés, entonces hablamos de un Paredes que sí, solo con Valdés hizo la cantidad de goles que hizo en el torneo anterior. Imagínense lo que va a hacer cuando tiene detrás a un Paredes, a un Valdés, a un Mago Valdivia, que no estamos hablando del Valdivia en su mejor versión. Estamos hablando de un Valdivia en el 50, en el 60, en el mejor de los casos, en el 70% de sus posibilidades, pero aún así le va a alcanzar, acuérdese de este comentario, para ser uno de los jugadores más sobresalientes de este torneo de transición en el fútbol chileno. Creo que Colo-Colo está iniciando la era de un tridente que va a ser muy difícil de contrarrestar, a no ser lesiones que puedan mediar de por medio o ingredientes extrafutbolísticos. Si están en buenas condiciones físicas y técnicas, estos 3 jugadores van a hacer gran parte de la tarea que le toca a Colo-Colo. Estos 3 jugadores son los que literalmente le salvaron y le sacaron la presión a Pablo Guedes. Sin estos 3 jugadores, créame que Católica pasa por encima de Colo-Colo. Lo cierto es que respira el técnico colocolino, respira Aníbal Mosa también, porque incluso algo que rechazamos rotundamente, pero que ocurrió en la mitad de semana, incluso amenazas de muerte recibió Aníbal Mosa, lo que por supuesto rechazamos cabal y rotundamente. Pero ese tipo de presión es la que tenía el presidente del club y el técnico del club. Sabido es que solo Aníbal Mosa sostiene a Guedes. Ahora, tengo mis dudas de que esa confianza se haya refrescado al 100% con este título de Colo-Colo. Yo creo que no es suficiente. Si Pablo Guedes no gana, si Colo-Colo no gana en las primeras fechas de transición, la presión va a seguir y finalmente Pablo Guedes terminará saliendo de Colo-Colo. Por ahora respira, por ahora un oasis en pleno desierto encontró Colo-Colo. La llegada de Valdivia es un aporte, otra estrategia para una cortina de humo, quitar presión. Lo mismo de Paredes, que se iba, que se quedaba. También hay ciertos, sabido es la cercanía de Paredes con Mosa. Los que hemos estado dentro del fútbol sabemos leer algunas cosas que ocurren y claramente esta situación entre Paredes, Peñarol y Colo-Colo era algo distractiva
para quitar un poco de presión al presidente, al técnico y al camarín algo. Todos sabemos que Paredes no se va a mover de Colo-Colo. La oferta es de Peñarol, de un fútbol que en su liga interna, el fútbol uruguayo, es muy, muy inferior al chileno, con un sueldo que se supone le están ofreciendo mucho menor que el que gana en Colo-Colo. Tener que salir de su país a un fútbol inferior, con un sueldo menor, mover familia a esta altura cuando ya tiene 37 años, Paredes no se va a mover de Colo-Colo. Esto tenía que ver más con una estrategia distractiva. Paredes va a renovar en la mejor de las condiciones. Él no necesitaba esta presión mediática porque él es muy cercano a Aníbal Mosa y a su directiva. Paredes va a renovar por 2 años y va a renovar en las mejores condiciones. Créame, se va a acordar de este comentario. Así es que por ahora Colo-Colo se quita presión. Por ahora Colo-Colo respira y por lo menos le va a alcanzar para comenzar con tranquilidad el torneo de transición. Veremos qué pasa en las primeras fechas. Por otro lado, para ir cerrando el bloque del fútbol nacional, una Universidad de Chile distinta, ¿no? Anímicamente muy renovada, futbolísticamente muy sólida, con un cuerpo técnico que tiene una ascendencia impresionante hacia su plantel de jugadores. Con un equipo que se ve bastante sólido, que tiene un plantel bastante generoso, que tiene alternativas donde Ángel Guillermo Hoyo va a tener que trabajar mucho para poder dar con el equipo titular, porque tiene 14 o 15 jugadores de un primerísimo nivel. El ejemplo es en el mediocampo. Acaba de llegar Caroca, un jugador que tuvo un récord de asistencias como titular en Iquique impresionante. No veo a Caroca fuera de la titularidad. Tiene en esa posición a Joel Reyes, trajo a Felipe Seymour, tiene a David Pizarro. No pueden jugar los 4. Y los 4 es difícil imaginarlos como suplentes. Quizás Pizarro pudiera esperar, pero de esos 4 tienen que jugar 2 o 1. Y es difícil creer que los otros 2 van a tener que esperar. Está Lorenzetti más arriba. Ya se integran los seleccionados, llegó Arancibia que ha comenzado muy bien, entonces va a tener un lindo problema Ángel Guillermo Hoyos en la conformación del equipo titular de la Universidad de Chile, pero cualquier técnico ya se quisiera ese problema, tener 14, 15 o 16 jugadores de primer nivel, por supuesto que le dan un plantel generoso para soportar un campeonato que es difícil, no es como comienza, es como termina y hay que saber mover las piezas conforme el torneo va avanzando. Lo cierto es que se ve una Universidad de Chile, de las 3 grandes, el más sólido, el que se ve con mayores argumentos a la hora de instalar su candidatura a ser campeón de este torneo de transición. Con eso cerramos lo que es el torneo nacional. Brevemente algunos tips. Sigue la teleserie de Alexis Sánchez. Se decía que estaba en París para arreglar su contrato con el Paris Saint-Germain. No era efectivo, Alexis estaba en algunas actividades comerciales acá en Santiago de Chile. Su técnico Arsène Wenger dice y sale a decir que Alexis va a cumplir su contrato. Yo creo que es difícil que cumpla su contrato en el Arsenal. Yo me atrevería a decir que finalmente Alexis va a ir al Manchester City. Ya dijo que quiere jugar Champions. Se dice que ese contrato ya está cerrado hace un tiempo. No le conviene, por más que el Arsenal quiera retener a Alexis Sánchez, no le conviene. La cantidad de dinero que está ofreciendo el Manchester City es mucho más que la que el Arsenal pagó por Alexis al Barcelona. Y si el Arsenal decide dejar a Alexis, en 6 meses más Alexis es un jugador libre, por lo tanto eso quiere decir que él va a negociar de manera personal y todo el dinero por su venta va directamente al jugador y no al club. Por lo tanto el momento para negociar y para recuperar la inversión, viéndolo de un punto de vista gerencial para el Arsenal, es ahora. Y por más que sea un jugador importante para el club, mediáticamente hablando, lo cierto es que un equipo europeo, sobre todo un equipo inglés, tiene una mentalidad gerencial y no va a dejar pasar una oportunidad como esta. Yo me atrevería a decir, ojalá usted lo pueda recordar en este comentario, que Alexis va a terminar jugando finalmente en el Manchester City de Guardiola. Aun cuando Guardiola haya dicho algo, aunque cuando Wenger haya dicho algo, aun cuando Alexis guarde un silencio hermético, me atrevería a decir que nuestro Alexis finalmente va a terminar jugando en el Manchester City. El Guaso Isla, mediática llegada a Turquía para lo que va a ser su temporada. Gary Medel espera, Claudio Bravo fue confirmado ya por el mismo Guardiola en el City. Así es que los chilenos por el mundo ya comienzan a hacer patria, algunos otros esperando. Lo cierto es que seguro todos van a terminar jugando en buenos clubes, porque condiciones, méritos y trayectorias tienen
con creces. Veremos cómo se cierra la teleserie de Alexis, veremos qué pasa con el comienzo del torneo de transición esta semana que viene y todo, por supuesto, siempre se lo vamos a contar aquí en el bloque deportivo de Notivisión. Le invito a ver la repetición de nuestro bloque en YouTube, por supuesto, y pueda siempre repasar todos los conceptos que estamos semana a semana comentando desde esta tribuna. Soy Ricardo Robles, le veo la próxima semana. Buenas noches.